cápsulas. Y bueno, seguimos haciendo comunidad y estamos cada vez más y más aquí ya listos para poder entrar en ese tema tan interesante que vamos a estar dialogando el día de hoy, que vamos a estar compartiendo. Y es precisamente el poder considerar las resinas bulk como una opción dentro de nuestras restauraciones en el sector posterior. Las resinas bulk son un material que llegó desde hace tiempo y que bueno, pues ha hecho que entremos en polémica en su aplicación, en su uso. ¿Cuál es el beneficio de trabajar con las resinas bulk? ¿Conviene trabajar con las resinas bulk? Y bueno, el tema se titula para todos ustedes las resinas versus las resinas bulk, ¿vale? Todas las opciones que tenemos para poder restaurar en el sector posterior y bueno, en este caso lo que nos ofrece la resina bulk, que es algo muy práctico. Gracias por acompañarme. Gracias por seguirnos en estas bococápsulas y vamos a dar inicio a esta charla. Y bueno, hablemos de las resinas y bueno, en este caso tenemos a los contendientes que serían las resinas tradicionales que tenemos de uso día a día versus estas resinas que nos ofrecen una manera de trabajar mucho más simplificada, mucho más rápida. ¿Cuál es la mejor? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo muchos de los que estamos viendo el video y queremos una respuesta rápida y vamos a tener toda una charla para poder contemplar diferentes aspectos. Quisiera enfocar la charla más orientada a la parte de la contracción, ¿vale? ¿Y por qué la contracción? Porque bueno, cuando hablamos de resinas estamos hablando de uno de los materiales más polifacéticos que tenemos en la odontología restauradora. En esta odontología adhesiva, en esta odontología moderna, nos ofrecen diferentes casas comerciales, diferentes opciones de resinas, ya sea para restauraciones directas, restauraciones indirectas, para cementado, para reconstrucción de muñones, para poder hacer precisamente restauraciones simplificadas en bloque. Y bueno, toda esta gama de opciones que tenemos hoy en día puede llegar a ser un poco confuso para muchos usuarios, para muchos nuevos usuarios de resinas y precisamente simplificar nuestros protocolos sin tener que sacrificar el excelente resultado o el éxito en nuestras restauraciones. Entonces, si pudiéramos evaluar de manera generalizada, y me voy a aventurar precisamente a hacer esta observación de generalizar una de las propiedades que tienen las resinas que son contraproducentes al momento de hacer una restauración, es precisamente el problema que tienen todas las resinas y es la contracción, y que no solamente la contracción sino otros factores pueden propiciar un riesgo de caries secundaria, ¿vale? Y esto se viene platicando desde hace mucho por muchos autores. Entonces, si evaluamos las características de una resina, cualquiera que ésta fuera para restaurar, ojo, para restaurar, vamos a encontrar diferentes propiedades, diferentes características. Podríamos hacer un repaso en cuestión a la contracción, obviamente que es un pilar para poder tener un mejor sellado, para poder tener una estabilidad en mi restauración en esa cavidad, pero también habría que evaluar la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción. También tendríamos que evaluar el coeficiente de variación dimensional térmica, la absorción acuosa, la radiopacidad, bueno, un elemento interesante para poder valorar radiográficamente cómo se encuentran nuestras restauraciones. Y para mí uno de los puntos importantes es el módulo de elasticidad que tienen estos materiales, que es una de las grandes ventajas, pero que también podría ser una desventaja, como en todo, si vas a los extremos, si sobrepasas los límites de lo que requieres o de la exigencia mecánica, de la exigencia que tenemos en la masticación diaria, pues entonces vamos a tener ahí un déficit y ese déficit va a traer una deficiencia. La deficiencia se va a presentar como una falta de sellado marginal y esto obviamente puede traer consigo problemas de caries, problemas de una lesión, de una contaminación de caries dental. Bien. Esto también lo podríamos sumar la dureza superficial y la resistencia al desgaste que tienen las restauraciones de resina. Entonces, si pudiéramos evaluar las resinas pesadas, ahorita me voy a la parte de resinas pesadas que obviamente también contempla las resinas fluidas.
Y con esto doy pie a precisamente hablar al competidor que tiene una esquina, que sería las resinas, y por otro lado hablaremos de la resina bulk un poco más adelante. En este estudio, que ya sé que tiene hace tiempo, hace más de 12 años que salió al mercado, que salió a la luz pública este artículo donde habla de diferentes materiales de resina que tenemos en el mercado, que tenemos a disponibilidad, de esta generación de resinas nanohíbridas que empezamos a trabajar hace ya algunos ayeres. Y bueno, encontramos que como cualquier otro material, el resinoso compuesto tiene una parte de resina o matriz resinosa o matriz orgánica y otra parte de relleno cerámico, ¿vale? Y que podemos incluso medir la cantidad de relleno cerámico que tiene, no solamente saber qué tipo de relleno cerámico tiene, sino también medir esta cantidad, que puede ser incluso medida en volumen o en peso. Bueno, y eso nos lo da todas las casas comerciales, su material resinoso nos dan esta composición. Y lo tenemos aquí, un ejemplo, en este artículo, precisamente de varios materiales resinosos en ese momento que tenían diferentes propiedades. Y al evaluar estas propiedades como las que ya vimos, elasticidad, que sería la primera, dureza superficial, el grip o la fuerza flexural, pues encontramos una variedad de propiedades. Sí, en efecto, tenemos diferentes materiales resinosos para poder restaurar con diferentes propiedades mecánicas o cualidades biomecánicas al momento que vamos a hacer la restauración. Interesante contemplarlas. Aquí estos materiales que pongo a exhibir en este artículo hablan de estas propiedades mecánicas y vemos una diferencia. Encontramos unas diferencias muy extremas entre los diferentes materiales. Hablando de elasticidad, que sería esta primera columna, pues encontramos materiales que tienen pues una elasticidad mayor que otros. ¿Y eso en qué me afecta? Bueno, que si es un material demasiado elástico se deforma mucho más fácil. Con la carga masticatoria tiende más a deformarse que aquellos que son menos elásticos, ¿vale? Pero tampoco tiene que ser tan duro como yo siempre pongo de ejemplo la amalgama. La amalgama es un material sumamente rígido, o sea, es un material poco elástico, a diferencia de la resina. Entonces necesitamos un material que vaya en relación a las necesidades que tengo por sustituir el tejido perdido. Es ahí el punto clave. No me puedo ir orientado a la decisión de tomar o elegir un material solamente por una cualidad. Por lo tanto, si yo estoy valorando diferentes opciones para restaurar una cavidad en especial de un paciente con una necesidad en especial, tendría que tener estudiado las propiedades mecánicas de los materiales que voy a elegir como opción para restaurar, ¿vale? Esto es importantísimo y hay mucho de qué hablar acerca de todas estas propiedades físicas que tienen los materiales restauradores directos. Muchas propiedades, ¿ok? Pero interesante, cuando hablamos de las resinas bulk, regularmente se nos viene a la mente un proceso simplificado. Un proceso en el cual vamos a poder ahorrar pasos y con ello vamos a poder ahorrar tiempo. Porque las restauraciones de bulk, de resinas bulk, son restauraciones en monobloque. O sea, pones una sola pieza. O restauraciones en bloque. Entonces, necesitamos evaluar qué características tiene este material, que yo lo voy a usar no solamente por una manera de trabajar simplificadamente, sino porque sería lo ideal para mi paciente en relación a la función que va a tener este material en boca, ¿vale? Entonces, todas estas propiedades mecánicas, todas estas cualidades que debo de evaluar entre los diferentes materiales, me va a dar la pauta para saber qué material es el que yo requiero. Ahora, de todas estas propiedades, cuando hablamos en grandes cantidades, cuando coloco yo una resina en grandes cantidades, una resina que es fotopolinizable, lo primero que se me viene a la mente es estas consecuencias que me genera la contracción. Todos los materiales resinosos se contraen, todos.
incluso las resinas bulk. Pero cuando hablamos de las resinas bulk, siempre nos hacen la promesa de que este es un material que tiene muy baja contracción. Y bueno, si tú quieres tener un mejor sellado marginal, si tú quieres contrarrestar el riesgo de caries secundaria, forzosamente tienes que limitar las consecuencias de la contracción. Estas imágenes que ustedes ven se han hecho muy populares, donde con una prueba muy sencilla, con la base de un cartucho de anestesia, colocas tu resina, fotopolimerizas según lo que dice el fabricante y podrías visualizar cómo se genera la contracción, incluso un desprendimiento de la periferia de esta resina a lo que serían las dimensiones o paredes del cartucho de anestesia. Vean entonces cómo se fotopolimeriza y entonces el material se empieza a desprender. Esto lo pueden hacer ustedes en su consultorio de una manera muy práctica. Tomen su resina, la que usan a diario, colóquenlo y ven cómo automáticamente al fotopolimerizar se despega. Bueno, ese es un proceso de polimerización que trae consigo una contracción por parte del material resinoso. Ahora hay diferentes materiales y entonces, así como vimos diferentes propiedades mecánicas, también hay materiales que tienen menor grado de contracción. ¿Ok? Esto es imperativo cuando estamos restaurando. ¿Ok? Si tú estás pensando en una resina bulk, porque la resina bulk tendrá menos contracción, tendrías que analizar realmente los parámetros que tiene esta resina bulk y cuánto llega a contraerse. ¿Ok? Porque las consecuencias de la contracción pueden ser desde que se desprenda del piso cavitario, se desprenda de las paredes, o incluso que pueda generar una flexión cuspidia, una tensión que vaya a generar, obviamente que pone a prueba el protocolo adhesivo, pone a prueba el adhesivo que estás utilizando, pero esta tensión puede traer consigo fisuras o fracturas de cúspides, de zonas donde se encuentra poca dentina, donde se encuentra un esmalte muy delgado. Y eso va a traer sí o sí filtración. Eso va a traer una filtración que va a traer como consecuencia caries secundaria. Definitivamente, definitivamente. Algunos tips que les puedo dar para disminuir los efectos de la contracción de cualquier material de restauración, los podemos simplificar en 5 puntos. El punto número 5 sería configuración de la cavidad. No hagas extensión por prevención, no hay que hacer unas grandes cavidades, hay que tratar de limitar esta extensión de la cavidad y tratar de ser muy objetivos en el material que voy a retirar, ¿ok? Del tejido afectado, de la dentina infectada, ¿qué es lo que debo de retirar? Y para eso es bien importante el diagnóstico y para eso es muy importante usar precisamente herramientas que me ayuden a evaluar el tejido que debe de ser eliminado. Hablemos también de la protección del complejo dentino-pulpar. En grandes cavidades, pues yo buscaría recomendarte que uses algún material de protección hacia la pulpa. Sé que hoy en día ya va más en desuso esta aplicación del uso de las bases, pero no hay como regresar a lo básico cuando no tenemos muy en claro cómo generar adhesión o por qué se genera adhesión. Y para no caer en una receta de cocina, que luego caemos en muchos tratamientos al momento de hacer restauraciones adhesivas directas, pues yo sí buscaría recomendar el uso de ciertos materiales para la protección del complejo dentino-pulpar. Ahora, por otro lado, cuando estamos hablando de estos materiales que generan contracción, pues hay técnicas para poder disminuir la contracción. No solamente disminuir, ojo, sino poder dar oportunidad a que esa contracción que se genera, ese estrés que pueda desencadenar, pueda tener espacio a donde liberar esa tensión. A eso va. ¿Ok? Entonces, hoy en día, con la técnica en la cual vas colocando pequeños agregados de resina de manera oblicua, reduces mucho el estrés postcontracción y por ende las consecuencias que podría traer
la contracción al momento de polimerizar tus restauraciones de resina, al fotopolimerizar tus restauraciones de resina. Y bueno, sí, habría que tener un espacio para hablar de la lámpara y de los efectos que tiene sobre la resina, no solamente en el polimerizado, sino en el grado de conversión y en el grado de contracción que pudiera generar. Muy importante. Debe haber una correlación en la lámpara que estás usando y la resina que estás utilizando. No es algo que se tome a la ligera. La lámpara de fotopolimerizado es un factor que es decisivo para el éxito o el fracaso de tus restauraciones de resina directa. Y bueno, usa resinas de baja contracción. Busca resinas que tengan baja contracción, que dentro de sus cualidades mecánicas encuentres que están por debajo de un 2% de contracción. Importante, muy importante. Hablando del grado de conversión, bueno, una resina, cuando tú la fotopolimizas, llega a un cierto grado de polimización. Recuerda que existen estos enlaces covalentes entre las diferentes partículas de la misma resina, y esto se genera al momento de polimerizar. Entonces, cuando tú acabas de terminar de fotopolimerizar tu resina, según lo que te dice el fabricante, según con la lámpara de fotopolimerizado que te dice el fabricante, llegas a un porcentaje de resina polimerizada. A esto le llamamos grado de conversión. ¿Qué tan polimerizada está tu resina? Bueno, el fabricante te dará la pauta para el tiempo de fotopolimerizado, la cantidad de resina o volumen de resina que debes de fotopolimerizar en ese tiempo y la lámpara con la cual estás fotopolimerizando. Estas tres variables son importantísimas para poder obtener un excelente grado de conversión, pero sin llegar a tener una exagerada contracción. Obviamente que si tú das más tiempo de fotopolimerizado a una resina, muy probablemente obtengas mayor grado de conversión, pero también muy probablemente tengas mayor contracción por parte de esa resina. Entonces, estamos entendiendo una cosa, que cuando hablamos de restauraciones directas de resina, uno de los elementos a cuidar es que no vayamos a tener filtración, que no vamos a tener caries secundaria, y uno de los elementos que me pueden generar esto es precisamente este exceso de contracción o este efecto post-polimerización que genera un estrés, y esto es gracias a este cambio volumétrico que se tiene al momento de polimerizar la resina. Entonces, el grado de conversión es importante valorar. Ahora, tú tienes una pequeña cavidad. Sí, aparentemente, cuando empiezas a eliminar todo ese tejido que está afectado, ese esmalte sin soporte dentinario, te das cuenta que tienes ahora una dentina una cavidad profunda, donde ya tenemos una dentina profunda. Entonces, la manera de restaurar cambia. Claro, es muy práctico aquí colocar un bloque de resina y terminar la restauración en un santiamén. Eso es muy cómodo, la verdad es muy práctico. Pero, ¿realmente es así de mágico? ¿Por qué seguimos utilizando materiales de base? ¿Por qué seguimos utilizando un protocolo adhesivo muy exhaustivo para tratar de tener el mejor enlace por parte de mi material resinoso hacia mis tejidos? ¿Por qué siguen mejorando las características de los adhesivos? Bueno, precisamente por todo esto que nos estamos enfrentando en estas cavidades. Nos estamos enfrentando a situaciones donde el material se va a restaurar, que vamos a restaurar, el material que vamos a usar para restaurar, se va a contraer, y por lo tanto, pues vamos a tener una fuerza negativa, una fuerza que se va a encontrar ante esta unión por parte de nuestro adhesivo, ¿vale? Entonces, hemos aplicado diferentes protocolos adhesivos en la medida que han ido evolucionando nuestros adhesivos. Estamos fotopolimerizando o estamos teniendo adhesivos duales y estamos colocando materiales resinosos con menor cantidad de contracción, con menor porcentaje de contracción, gracias a que tienen mejores cualidades mecánicas, y esto también es gracias a que tienen mayor cantidad de relleno cerámico. Importante la manera en que restauramos, porque podemos colocar en capas, en estos pequeños agregados de manera oblicua, nuestra restauración, con esto evitando burbujas, con esto evitando espacios, pero también a la vez con esto reduciendo el estrés post-contracción.
Restauraciones de muy buena calidad, con excelente grado de conversión, con excelente resultado, funcionales y que bueno, que toman tiempo. Esto toma tiempo poderlo generar, esto toma tiempo poderlo llevar a cabo. Son restauraciones que nos toman 1 hora, tal vez un poco más, dependiendo la complejidad. Pero estamos seguros que cuando trabajamos con resinas de nueva tecnología, que ya se está incorporando nanopartículas de cerámica en su composición, pues vamos a tener mejores resultados. Aún así, seguimos trabajando en poder reducir las consecuencias de la contracción. Aún así, aún con mejores materiales, queremos todavía tener mejores resultados en el sellado marginal. Entonces estamos usando resinas de mayor carga de relleno cerámico y estamos teniendo mejores adhesivos, por lo tanto el riesgo se sigue aminorando, pero seguimos trabajando con técnicas en las cuales la aplicación del material sigue siendo en pequeñas cantidades. Importantísimo, evaluar la resina que estás trabajando. Date la oportunidad de revisar la ficha técnica de tu material, la cantidad de relleno cerámico, la cantidad de contracción que genera este material una vez que polimeriza. Aquí tenemos un material buenísimo que se llama Grandioso, que tiene una contracción de solamente 1.6%. Un excelente material para poder restaurar tanto en el sector posterior como en el sector anterior. Estos materiales, las resinas que estamos usando de manera directa en nuestros pacientes, tienen definitivamente un proceso. Y voy a tomar precisamente las palabras del doctor Alejandro Bertoldi, que decía, para poder obtener el éxito de tus restauraciones requieres de 3 elementos básicos en el cual se sustenta el éxito de tus restauraciones directas con resina. Número 1 es el diagnóstico, la valoración, ¿a qué nos estamos enfrentando? Número 2 va a ser la técnica, ¿qué técnica es la que estoy aplicando? Y número 3, el conocer el material. Y es ahí donde aprovecho el espacio para preguntarte, ¿tú conoces realmente el material que estás trabajando? Porque la elección del material restaurativo depende de las condiciones, depende de la extensión de la lesión, el riesgo de caries, la actividad de la lesión cariosa y de las condiciones específicas del paciente. Y esto no lo digo yo, esto lo podemos encontrar en algunos estudios, entre ellos este artículo que habla del manejo de las lesiones cariosas. Es un consenso en el cual se hicieron recomendaciones no solamente de la remoción del tejido cariado, del tejido infectado, sino también se están haciendo recomendaciones de la prevención, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tenemos ante un material? Pues queremos que este material nos dure el mayor tiempo posible y que no se genere caries secundaria. Entonces, necesitamos que la restauración se una perfectamente al tejido dental, que tenga un excelente sellado marginal y que tenga una baja deformación al momento de estar polimerizándolo, que no se deforme tanto y que mantenga sus propiedades mecánicas el mayor tiempo posible, porque eso va a permitir que mi restauración dure mucho más tiempo. Ahora, si todo esto lo tiene, pero no es de fácil manejo, entonces estoy limitado en la adaptación del material a la cavidad. Y también habría que contemplar un concepto que hoy en día se está popularizando, que es la biocompatibilidad de los materiales dentales. Necesitamos materiales que sean mucho más biocompatibles, que tengan mejores cualidades mecánicas similares al tejido que se va a reemplazar. Este artículo lo tomo en consideración precisamente para valorar aquellos materiales que vamos a usar para restauraciones directas en el sector posterior. Y habla precisamente de la técnica de capas, ¿ok? Y entonces, ¿qué debes de considerar? Pues debes de considerar la preparación de la cavidad, el diseño de la cavidad, que ya les mencionaba. Y dentro de eso, pues tenemos que valorar qué tan extensa está la cavidad, qué tan profunda está la cavidad. Habría que valorar el factor C. Ustedes saben que a mayor cantidad de paredes, al momento de hacer adhesión, obviamente vamos a tener un mayor estrés al momento de que polimericemos esa resina. Habría que valorar el remanente dentario, de qué tipo de esmalte es el que nos queda, qué tipo de dentina es el que nos queda.
habría que valorar las paredes y los ángulos de unión, si esos se encuentran redondeados. Y de ahí saltaríamos a la elección del material con todas las cualidades mecánicas que ya estuvimos platicando. De ahí saltaríamos al protocolo adhesivo, también con todo lo que tenga que conllevar al uso de la resina que estoy eligiendo. Y esto deriva en la técnica, cómo voy a aplicar este material, cómo lo voy a llevar a mi cavidad, cómo lo voy a colocar. Lo voy a colocar paso a paso en una técnica de pequeños agregados o voy a poner toda una capa. ¿Qué es lo que tengo en mente para desencadenar la técnica de restauración? ¿Vale? Y no olvidemos la parte de fotoponizado, la parte de la lámpara. Eso será fundamental para tener el mejor resultado. Y todo lo que va en relación a poder aislar la humedad, incluso la temperatura, todo eso también será importante. Bien, en este estudio habla precisamente de cómo podríamos simplificar con el uso de alguna resina fluida, colocándola hacia lo que sería la cavidad, al fondo de la cavidad, y que esto podría reemplazar a nuestra dentina. Y luego el uso de un material resinoso pesado para poder restaurar el tejido perdido del esmalte. Todo esto depende mucho de cómo nosotros observemos la manera de restaurar, ¿ok? Todo depende de la perspectiva que le demos. Y esto yo lo llevo a un ejemplo de el vaso está medio vacío o medio lleno. Porque definitivamente hay muchas opciones para poder restaurar. Muchas opciones en cuestión de material y en cuestión de la técnica. Podríamos colocar varias capas de resina. Podríamos colocar de esas varias capas de resina diferentes cualidades elásticas, diferentes cualidades ópticas incluso, diferentes cualidades de resistencia al desgaste, de dureza superficial. Podríamos pasar a una técnica más simplificada donde tenemos una base muy amplia de un material resinoso fluido, elástico y que quede expuesto un material que sea resistente, que sea apto para la función. O podríamos tener un material en bloque y solamente colocar un material precisamente para protección del complejo dentino-pulpar. O podemos colocar un material en bloque que tenga propiedades que me simplifiquen este proceso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero para mi paciente? Dependerá mucho el conocimiento de cada uno de los que estamos al frente de nuestros pacientes y qué es lo que queremos para nuestro paciente. ¿Queremos resolverle rápido al paciente? ¿Queremos que el paciente lo podamos liberar de una endodoncia? ¿Queremos que nuestro paciente lo podamos liberar de una restauración indirecta como una incrustación o una corona? ¿Qué es lo que queremos para nuestro paciente? Y ahí entra un conflicto de interés a veces, porque nosotros abrimos el cajón y tengo una, máximo dos opciones que ofrecerle a mi paciente. Y muchas de esas opciones están ligadas a un proceso que tengo de conocimiento del material. Ese es el material que conozco, es el material que ofrezco. Más allá de eso, pues no le podría ofrecer otras opciones. La plática está orientada entonces a conocer los diferentes materiales resinosos que tenemos versus al material bulk que se ha hecho tan popular últimamente. Y para eso tendríamos que primero reconocer que a medida que vamos teniendo una cavidad mucho más amplia, se vuelve mucho más complejo. Cuando tú tienes una cavidad mucho más amplia, mucho más extensa, no solamente conlleva a un mayor tiempo operatorio, sino también a un mayor número de pasos. Entonces, importantísimo evaluar la extensión de mi cavidad. Y bueno, lo que buscamos es dar estabilidad dimensional a esa restauración. El material que voy a colocar ahí debe de permanecer estable el mayor tiempo posible. Que no se vaya a desgastar, que no se vaya a deformar, que no me vaya a generar microfiltración. También quiero que ese material que estoy colocando ahí en la cavidad tenga una integridad marginal, que selle perfectamente, no solamente en la cara oclusal, sino también en las caras
interproximales. Y entonces, cuando empiezo a hacer mi valoración, me doy cuenta que requiero que el material tenga una adaptación, ¿vale? Y entonces vamos a evaluar qué es más fácil que se adapte, un material que es fluido o un material que es denso, un material que es de alta viscosidad. ¿Qué es más fácil que se pueda adaptar, que no me genere atrapamiento de aire, que no me vaya a generar burbujas de aire? ¿Qué es mucho más sencillo de colocar? Entonces, por mi mente pueden pasar materiales fluidos que son mucho más fáciles de adaptar al fondo de una cavidad. Me puede pasar por la mente materiales parcialmente fluidos, ¿sí? Hoy en día estamos fluidificando las resinas pesadas. Imagínense, las resinas pesadas ahora las estamos fluidificando para poder tener esta mejoría en la adaptación. Y también estoy hablando de la compatibilidad, que el material tenga esta compatibilidad no solamente con el adhesivo, no solamente con el material que estoy colocando como base, como protector de mi complejo dentino pulpar, sino obviamente una compatibilidad con las funciones del tejido que se ha perdido, con las funciones de la dentina perdida, con las funciones del esmalte que se ha perdido. Y recuerden que debo de contemplar la contracción del material y debo de contemplar la adhesión y debo de contemplar que estos materiales al paso del tiempo pues van a perder muchas de sus cualidades mecánicas o llegan a un punto de fatiga. Entonces, analicemos la técnica incremental, o sea, la técnica que voy colocando capas y capas, ¿sí? Versus la técnica en bloque. La técnica de bloque, que es lo que me simplifica la resina bulk. Las resinas bulk, entonces, tenemos hoy en día una gran variedad de resinas bulk. Las resinas bulk se han perfeccionado, las resinas bulk han ido evolucionando, obviamente. Tenemos resinas con mejores cualidades mecánicas, con mejores cualidades de resistencia al desgaste incluso. Podríamos dividir a las resinas bulk como aquellas de alta viscosidad y aquellas de baja viscosidad. Aquellas que son empaquetables y aquellas que son fluidas, a grandes rasgos. Y lo que nos prometen estas resinas bulk son poderlos colocar en un bloque de 4 a 5 milímetros, produciendo menor estrés de contracción. Eso es lo que nos genera en cuestión de practicidad, que no debo de estar colocando capas y capas. Pero ¿de qué están hechas las resinas bulk y por qué se pueden colocar en bloque en estas cantidades de 4 milímetros? Bueno, pues una mezcla de variedad de monómeros, algunos de bajo peso molecular. Estamos hablando del clásico BIS-GMA, pero también le agregamos UDMA o también le agregan TECMA o algunas otras matrices resinosas, y también tienen carga cerámica, muchas de estas igual o menor que algunas de las resinas pesadas, pero sí en la mayoría de los casos mayor en porcentaje de peso, son mucho más pesadas el tipo de matriz cerámica que se está colocando a estas resinas bulk. Hoy en día hay resinas bulk que tienen esta cualidad que puedes tener un material fluido al momento de llevarlo a la cavidad y que al paso de unos segundos ya tienes un material pesado para poder generar anatomía, para poder generar una conformación morfológica mucho más parecido a las necesidades que tenemos en la cavidad. Existen hoy en día dos opciones, aquellas que se fluidifican por medio de una vibración ultrasónica y aquellas que se fluidifican por medio de calor, ¿vale? Esto es lo nuevo que tenemos en tecnología bulk. Y eso te permite, por un lado, obtener lo mejor de un material fluido, que es que se adapte perfectamente al fondo de tu cavidad. Y por otro lado, tienes lo mejor de una resina pesada, que es poderle dar anatomía y forma. Si pudiéramos evaluar a estos materiales, nos encontramos que, al igual que en los artículos anteriores donde mostraba diferentes materiales resinosos para el sector posterior, aquí encontramos materiales bulk con diferente matriz resinosa y diferente relleno cerámico e incluso diferentes recomendaciones en cuestión a la profundidad donde tú puedes colocar el material. Puede ser de 4 milímetros, puede ser de 5 milímetros en algunos casos, como lo promete la Sonic Field, ¿vale? Estos materiales, cuando tú los colocas en la cavidad,
pues obviamente van a tener una adaptación. Tú debes de condensar algunos de estos materiales, entonces todos aquellos que sean empaquetables son estos materiales que tú vas a poder condensar. Todos los materiales que sean fluidos, obviamente fluirán y tendrán esta adaptación por la misma fluidez, por la baja viscosidad al entorno de la cavidad, ¿vale? Cuando tú colocas el material, va a tener un proceso de polimerizado, obviamente. Tú vas a fotopolimerizar y lo que prometen estos materiales obviamente es que tienen muy baja contracción. Y encontramos una diferencia entre las resinas bulk que son fluidas y las resinas bulk que son pesadas. Las resinas bulk fluidas, que incluso pueden entrar aquellas que se activan de manera sónica o que por el calentamiento de la resina se vuelve fluida, tienen mejor sellado marginal. Vas a obtener un mejor sellado marginal porque tienen una mejor adaptación que aquellas resinas bulk que están empaquetables o también les llaman en pasta o pesadas. ¿Okay? Si evaluamos la técnica incremental versus precisamente la resina bulk, esto por ejemplo con la activación sónica, pues vamos a encontrar precisamente que hay una diferencia. Vamos a encontrar una adaptación por parte de las resinas bulk que fluye, que al ser activadas de manera sónica, en este caso, esta en específico, va a tener esta adaptación al fondo de la cavidad, ¿vale? Cosa que las resinas pesadas pueden tener esa problemática cuando tú las vas colocando en técnica incremental oblicua, ¿ok? Si tú colocas pequeñas porciones, eso va a poder reducir el hecho de que se genere espacios, atrapamientos de aire, y también va a reducir el estrés post-contracción. En este artículo, ¿sí?, de Pacheco Fernández y colaboradores, encontramos en los resultados que no hay una diferencia estadísticamente significativa en la adaptación interna cavitaria utilizando la técnica monoincremental con la activación sónica y la que es incremental oblicua. Ok, aquí nos dice que es prácticamente lo mismo, que puedes usar uno, que puedes usar la otra. Ok, entonces, si tú estás contemplando usar una resina bulk, entonces tendría que ser aquella que sea fluida para la parte de adaptación, o que se fluidifique por medio de calor o se fluidifique por medio de vibración ultrasónica para la parte de adaptación. Aquí estamos hablando de la parte de adaptación. Bien, aquí estamos hablando de otro tema. Aquí estamos hablando de las resinas bulk en comparación con las resinas tradicionales y que tanto se contraen. Y bueno, tenemos en este artículo de Madi Abbasi y colaboradores precisamente algunas resinas bulk versus algunas resinas pesadas. Bueno, de hecho la Filtex Z250 es la que tenemos como comparativo. Y vean que tienen diferente composición, diferente grado de relleno cerámico, y tenemos precisamente diferencias en el grado de qué tanto se contrae estos materiales. Se compara la contracción de 5 diferentes resinas bulk, pasta o de esas resinas bulk que son empaquetables, y una resina pesada. ¿Okay? Se hacen unas muestras en discos, se fotopolimerizan con la misma lámpara en diferentes tiempos, y aquí vemos los resultados. Se fotopolariza un segundo, se fotopolariza en 30 segundos, se fotopolariza en 60 segundos y después se fotopolariza en 1800 segundos. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, podemos ver, por ejemplo, en 30 segundos, que es lo más parecido a lo que estaríamos fotopolarizando una resina bulk, ¿vale? Tenemos un mínimo de 2.3, ¿sí? Estamos hablando de la contracción en micras. 2.3 micras, 2.5 micras como máximo, y en promedio 2.3. ¿Vale? 2.37. En la primera resina bulk. La segunda resina bulk está igual, 30 segundos, y vean, tenemos un grado de contracción menor. Aquí se contrae 1.2, 1.55 como máximo,
y en promedio 1.47. La famosa Shortfield, esta que hemos estado hablando, vean, muy parecida a la anterior. Estamos hablando de 1.32 y máximo 1.45. Nos vamos con esta resina también bulk, ¿sí? De 1.46, 1.64. Y luego podemos encontrar aquí extra fill, que este es de Boco, 1.31, 1.43. Y la resina pesada, la Z250, vean, 1.4, 1.5, 1.47. Un poquito más que algunas de estas resinas bulk, ¿vale? Pero esto no es clínicamente relevante. O sea, no hay una gran diferencia. Sí, es 1.4 micras como mínimo, 1.5 micras. Es realmente poco. Estamos hablando de muy parecido a lo que sería alguna de las resinas bulk que tenemos, e incluso menor a la primera resina bulk que se estuvo evaluando. Entonces, pues sí, las resinas bulk en algunos casos tienden a ser un poco menor la contracción que algunas resinas pesadas. Que estamos hablando de una resina pesada, la Z250, que son de las primeras resinas nanohíbridas, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de Extrafill o de Shortfill, son resinas bulk de nueva generación, ¿ok? Entonces, sí se me hace como que aquí hubiera enriquecido mucho más algunas otras opciones en resinas pesadas para valorar, ¿vale? Bien, ahora, platicábamos del grado de conversión que influye precisamente en qué tan polimerizada está la resina una vez que tú polimerizas. Y aquí estamos hablando de un bloque de 4 milímetros. Obviamente que si tú en tu mente visualizas un bloque de 2 milímetros, que sería esta técnica incremental de manera oblicua, pues pensamos en que el grado de conversión podría ser mayor. Bueno, vamos a ver este comparativo. Grado de conversión entre las resinas compuestas y las resinas bulk. Aquí tenemos varias opciones, no solamente de resinas bulk, resinas pesadas, sino también resinas fluidas. Aquí tenemos Shortfill, tenemos extra base de Boco, tenemos Filterbook de 3M por parte de las resinas bulk, pero también tenemos resinas fluidas como Venus Diamond o Grandioso Flow y algunas resinas pesadas como Venus Diamond o Grandioso, ¿vale? Hay de diferentes casas comerciales, de igual forma diferente matriz orgánica, también diferente composición de relleno cerámico, con diferente porcentaje de relleno cerámico. Yo esto siempre lo he visto como algo muy interesante, como hay tanta variedad en cuestión a opciones para poder restaurar. Cada muestra se está fotoprocesando por 20 segundos, según lo que dice el fabricante, usando una lámpara de halógeno, una Optilux 501 de Care, y esto me genera una irradiación de 600 miliwatts por centímetro cuadrado, que lo están trabajando en un modo estándar. Para mi gusto, muy baja la intensidad de esta lámpara. Creo que esta lámpara, para muchas de estas resinas que traen nanopartículas cerámicas, se me hace muy pobre la irradiación que se está teniendo. Pero bueno, se evalúa y vamos a obtener precisamente un resultado en el grado de conversión. El grado de conversión justamente después de haberlo fotoprocesado, y luego se evalúa 24 horas después de haber fotoprocesado, ¿okay? Y entonces tenemos cosas interesantes como la Shortfill, que tiene 58.4% de grado de conversión, o sea, no llega ni siquiera al 60%, pero que nos encontramos 24 horas después, un 76% de grado de conversión. Está mucho más polimerizada 24 horas después de haberla colocado. Me voy a otra como extra base de Boco, precisamente una resina que es fluida, es una resina fluida. Y bueno, esta resina fluida tiene un 53.9% de grado de conversión y pasado las 24 horas, 62%. Y aquí un dato interesante, la resina fluida
Venus Diamond y la resina fluida Grandioso Flow tiene un grado de conversión mayor que la resina Bulk, justamente después de haberla fotoprocesado. Esto me llamó poderosamente la atención. 62% por parte de Venus Diamond y un 77% por parte de Grandioso Flow. ¡Wow! Es muchísimo el grado de conversión que se tiene por parte de estos materiales. Y vean cómo a las 24 horas llegan hasta un 93% por parte de Grandioso Flow el grado de conversión. En el caso de la resina pesada, destacar Grandioso, por ejemplo, que tiene un 50% de grado de conversión, justamente después de haberlo fotoprocesado. Y aquí, a mi gusto, cabe resaltar que es muy baja la radiación de esta lámpara, porque el fabricante te sugiere más de 800 miliwatts de centímetro cuadrado. Entonces yo entiendo por qué se queda con un grado de conversión menor al que aquí se está valorando. Y 24 horas después un 69%. Si lo vemos en una gráfica, pues se nota precisamente que las resinas bulk tienden a hacer un grado de conversión, justamente después de haberlo fotoprocesado, superior a las resinas pesadas, ligeramente superior a las resinas pesadas, pero no así a las resinas fluidas. Interesante, todo esto me permite poder reconocer los materiales y poder entonces tener esta certidumbre de que el material se comportará de cierta manera si lo utilizo para ciertos fines. ¿Okay? Interesante. Y esto trae consigo esta información a este ejemplo que quiero tomar para de aquí vamos a partir para poder tener este tema de discusión. ¿Qué material utilizar? Vean, por ejemplo, aquí se tiene una restauración ya antigua, una restauración que terminó en una endodoncia. Este es un caso que fue facilitado por el doctor Alejandro Bertoldi, ¿sí? El doctor Alejandro Bertoldi Hepburn. Él tiene un libro de restauración postendodóntica y podemos observar en esta gran cavidad, vean esta gran cavidad donde se hace el acceso para el tratamiento de conductos, una cavidad muy profunda. Recordemos que vamos a eliminar parte de esta resina, gran parte o en su totalidad esta resina antigua, y vamos a hacer una nueva restauración. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones tengo? Si yo evalúo esta cavidad, tiene una profundidad de 7 milímetros, es muy profunda, estamos llegando a la base del conducto, ¿no? Donde vamos a tener ahí contacto con la gutapercha. Tenemos una extensión, recuerden que es una clase 2, ¿y qué opciones podríamos tener? A ver, ¿qué se nos ocurre? A ver, opción A, vamos a suponer, colocar resina pesada en una técnica incremental, oblicua, obviamente haciendo estratificación, vamos a usar una resina pesada color dentina y después una resina pesada color esmalte. Esa sería la opción A. La opción B, tal vez coloca resina fluida, unos 2 milímetros de resina fluida, un color opaco y el resto de resina pesada, también por técnica de incrementos oblicuos, la resina pesada, y así voy a ir estratificando. Sí, me va a tomar un tiempo porque debo de colocar la matriz, debo de colocar mis cuñas, debo de ir colocando poco a poco la resina y sí, en efecto, se va a usar mucha resina y sí, en efecto, se va a tener mucha contracción. Pero bueno, voy a tratar de compensar al colocarla de manera incremental. Ok, opción B. Seguimos con la opción C. La opción C sería colocar una resina bulk fill, flow. Voy a rellenar todo, 4 milímetros de material y después restaurar con resina pesada. También puede ser. Si tenemos 7 milímetros, los primeros 4 milímetros los relleno con resina bulk fill, flow y el resto con resina pesada. También puede ser es una opción muy buena. Creo que es mejor que las dos anteriores ante esta necesidad de una cavidad tan amplia. Esto puede ser una opción. O también tengo la opción de usar una resina cordual, que sea de unos 5 milímetros, un poco más de lo que me da la resina bulk fill, y restaurar con una resina pesada en incrementos estos 2 últimos milímetros. ¿Okay? Una resina de alta carga de relleno cerámico. ¿Cuál escogen? Vamos a ver cómo se lleva a cabo esta restauración. Protocolo adhesivo, lavar muy bien,
desinfectar, colocar tu ácido fosfórico y luego usar un adhesivo para poder incrementar la adhesión. Un adhesivo con Futurama Nu es un adhesivo de última generación, es un adhesivo universal que tiene una doble acción, tiene una acción de micro retención y tiene una adhesión química directa con los iones de calcio de la hidroxiapatita. Entonces te da muy buenos valores de adhesión. Pero aparte, este material es dual. Aparte de ser un adhesivo universal y aparte de ser un adhesivo autolavante, aquí tenemos un adhesivo, ojo, que es dual. Y eso es bien importante cuando trabajo con materiales duales, como el Rebuild ADC. El Rebuild ADC es un material core dual, es un material para restauración de muñones, es un material que puedo rellenar este tipo de cavidades y que va a polimerizar de manera dual. Es un material que lo usamos precisamente para rellenar estas cavidades amplias. Es una resina fluida de curado dual que se puede utilizar para dientes vitales o no vitales. Obviamente por la fluidez del material tiende a una mejor adaptación y tiene propiedades similares a la dentina. Este material tiene un 77% de relleno cerámico, tiene bastante cerámica en su composición, muy buenas cualidades elásticas como la dentina, muy buenas cualidades de resistencia compresiva. Es un gran material. Lo podemos encontrar en varios artículos porque es el consentido de muchos. Este material, el Rebuild ADC, lo podríamos encontrar, por ejemplo, en este artículo, valorando el grado de conversión, que precisamente es algo que platicábamos de las resinas fluidas y de las resinas bulk fluidas, ¿vale? Este material, Rebuild ADC, lo podemos encontrar fotopromerizándolo o de autopromerizado. Ya recuerden que es dual, ¿ok? Regularmente tú rellenas la cavidad y fotopolimerizas. Y aquí tenemos el grado de conversión. Miren, en el caso de el Rebuilda tiene un 49% el grado de conversión, y cuando tú lo fotopolimerizas, lo fotopolimerizas por 10 segundos, si lo fotopolimerizas por 20 segundos, llegas hasta un 72 o hasta un 76% de grado de conversión. Muy bueno. Todo depende de la lámpara y del tiempo que lo vas a fotopolimerizar. El fabricante te dice que fotopolimerizas por 40 segundos. Por 40 segundos vas a llegar a 76% de grado de conversión. Si tú lo dejas de curado dual, o sea, que polimeriza de manera química, puede llegar hasta el 63% de grado de conversión. Muy buen grado de conversión. Muy buen grado de conversión por parte de este material. Totalmente competitivo con algunos materiales bulk, ¿sí? Muy competitivo. Entonces, tú rellenas tu cavidad, tú la fotopolimerizas y luego quitas esta resina que estaba anterior, dejas este material a esos 5 milímetros y ahora sí, resta colocar tu material pesado, tu resina con alta carga de relleno cerámico, en lo que va a sustituir el esmalte perdido. Aquí se lava muy bien, se coloca ácido fosfórico, se lava, se desinfecta, se coloca nuevamente el Futurama Nu para tener contacto ahora con este esmalte, para tener contacto en la periferia, para tener contacto también con esta resina. Este material se adhiere perfectamente a cualquier material resinoso, llámese cordual o llámese una resina pesada de generaciones anteriores. Y aquí sí fotopolimerizamos. Aquí empezamos a trabajar con una resina como Grandioso. Ya la vimos que es una resina muy buena, con excelentes propiedades mecánicas. Ya les pasé por ahí la ficha técnica. Es un material muy resistente al desgaste, es un material muy resistente a la presión, de baja contracción, y es un material que va a dar una buena restauración estética, ¿vale? El material se llama Grandioso. Entonces aquí se coloca esta restauración con Grandioso, con esta técnica de muralla, en la cual restauramos primero la pared interproximal y posteriormente en incrementos oblicuos vamos haciendo la restauración de las cúspides y del resto de la cara oclusal. Se puede utilizar algunos tintes como Final Touch, también es un excelente material, es una resina fluida, líquida prácticamente en tonos,
Este es el tono ocre. Este se coloca ahí al fondo, encima colocas otra capa de resina, puede ser un translúcido o puede ser un tono de esmalte mucho más claro. Y lo que se va a ver de fondo es precisamente la sombra del Final Touch de este tono ocre. Se ajusta, se detalla los contactos, la desoclusión, se pule y se sella, ¿no? Nuestra restauración queda sellada con un sellador que se llama Easy Glaze, lo colocas al final y queda sellada toda la periferia gracias a este sellador de resinas de la marca también Boco, que se llama Easy Glaze. El Easy Glaze lo colocas, lo fotopolimerizas, tiene carga de relleno cerámico, es como si fuera una resina líquida, sella perfectamente y te va a cubrir también cualquier imperfección de cualquier poro, de cualquier espacio microscópico, lo sella perfectamente. Y ahí tienes una restauración que se logra muy bien, es una restauración que se define precisamente por el material utilizado y por una técnica que te simplifica el tratamiento. Digo, no fue igual que una resina bulk, pero se asemeja a un proceso simplificado. La justificación es, bueno, el uso del Rebuild ADC como un material de base amplia que está ocupando el espacio de esta dentina perdida y que al ser un material fluido pues tiene una excelente adaptación. Recordemos que es un material de baja contracción, es un material que tiene propiedades similares a la dentina, es un material que tiene un buen grado de conversión, un excelente grado de conversión y que esto lo obtiene gracias a el proceso de polarización dual, que puedes tú acelerarlo por la fotoactivación y que aquello que no le llegue la luz de todos modos polimerizará de manera química. Tiene una excelente compatibilidad con el material restaurador superficial, que sería el grandioso, tiene una buena unión y esto aunado al protocolo adhesivo que hiciste en tu cavidad, pues vas a tener una excelente unión. El uso de grandioso, ¿por qué? ¿Por qué usamos grandioso? Bueno, porque es un material con alta carga de relleno cerámico, es un material con excelentes propiedades de resistencia a la función, como resistencia al desgaste, resistencia a la microabrasión también. Tiene un excelente sellado gracias a la baja contracción y tenemos un material muy resistente también a la deformación al paso del tiempo. Es un material que te va a dar una estabilidad en todos los sentidos. Cuando tú trabajes con estos materiales te va a dar una estabilidad y son restauraciones duraderas. Ya para terminar, vámonos con algunos artículos interesantes que hablan precisamente del comparativo de algunos materiales resinosos duales, ¿sí? Y aquí tenemos a Rebuild ADC y algunas resinas bulk, ¿ok? Y bueno, tenemos un comparativo en relación a varios aspectos, pero aquí un aspecto que llama poderosamente la atención es la contracción, ¿vale? Porque luego dicen, bueno, colocaste 5 milímetros de Rebuild ADC, esto va a progresar muchísimo. Bueno, ¿qué tanto llega a generar de cambio volumétrico? Y aquí precisamente en este estudio lo habla en cuestión de megapascales, cuál es esta fuerza, ese estrés al momento de polimerizar. Y estamos hablando de diferentes materiales con diferente grado de contracción, con diferente grado de estrés. Obviamente que genera una fuerza que se ve directamente afectada, la adhesión. Bueno, es algo interesante a valorar. Dentro de los diferentes materiales, bueno, tenemos Rebuild ADC, precisamente tenemos un material que se llama Starfield, que es un material dual curing, es un material híbrido fluido. Tenemos una resina bulk como Filter Bulk para el sector posterior. Tenemos una resina Flow como Genial Universal. Entonces tenemos diferentes materiales. Y bueno, en este caso la resina fluida es la que más se contrae. La que menos se contrae la resina pesada, la Charisma Classic. Y entre estos dos tenemos las resinas bulk y tenemos precisamente nuestro Rebuild ADC. Y en este artículo precisamente menciona algo muy interesante acerca del estrés de la contracción, el estrés post-contracción.
¿vale? Y es que habla que en esta variedad de materiales tenemos resultados que oscilan desde los 6 incluso hasta los 25 megapascales, ¿vale? Pues en el caso de las resinas fluidas, que tienen mayor estrés postcontracción. Pero también habla algo muy, muy interesante, que la fuerza de adhesión que estamos generando con los adhesivos de nueva generación oscilan entre los 20 y 30 megapascales, ¿ok? Entonces, el reto será usar materiales que estén por debajo de estos 20-30 megapascales para que no llegue a afectar precisamente la unión y obviamente que no vaya a ser un factor para caries secundaria. Entonces, analizando esta información, si tú tienes un buen protocolo adhesivo con una nueva generación de adhesivos universales que obtienes buenos valores de adhesión a la dentina por encima de los 27-28 megapascales, pues si tú tienes un material que lo colocas en estas grandes dimensiones que te genera un estrés postcontracción de unos 17-20 megapascales, pues estás por debajo de la fuerza adhesiva que tiene precisamente el adhesivo que estás utilizando. Entonces, con esto concluyo que es seguro trabajar con estos materiales, el Rebuild ADC o incluso algunas resinas bulk. Entonces, doctor, ¿qué está hablando? ¿No me está diciendo que las resinas bulk no las deberíamos usar? No, simplemente les estoy dando información para que ustedes lo comparen y ustedes puedan decidir qué sería el mejor material. Si yo me voy a una restauración que no es tan profunda, yo sugiero que hagan técnica de incrementos oblicuos. Cuando sea una poca cantidad de dentina, lo que hay que reemplazar, y unos 2-3 milímetros de esmalte, apostemos con la técnica de estratificación, la técnica de incrementos oblicuos. Si estamos hablando ya de una cavidad mucho más profunda, podemos echar mano de varias opciones, desde bases clásicas, de cemento clásico, de estos materiales como los ionómeros de vidrio, ¿sí? O podemos usar resinas fluidas, o podemos utilizar las resinas bulk, o podemos utilizar las resinas core dual. Lo que sí no recomiendo es utilizar resinas fluidas bulk, ojo, resinas fluidas bulk o resinas bulk fluidas o de baja viscosidad para hacer restauraciones en bloque de una sola intención. No lo recomiendo, ya vimos por qué. Sí tiene una excelente adaptación, pero la contracción, pero el grado de conversión y la deficiencia en anatomía que tú puedes lograr no van a tener los mejores resultados, ¿vale? Es mejor tanto por biocompatibilidad, vía adaptación y por un sentido estético, siempre terminar con una resina pesada, ya sea bulk o no, ¿ok? Pero sí una resina pesada. Bien. En ese artículo precisamente concluyen con lo mismo que yo hago referencia, la colocación de estos materiales resinosos de manera directa, ¿sí? En técnicas bilaminares donde colocan resina fluida en la dentina que no sea mayor a 2 milímetros y luego resina pesada en esta técnica de incrementos oblicuos, vas a obtener una mejor anatomía, eso nos queda claro, pero también vas a reducir mucho la cantidad de estrés postcontracción. Ojo, usando siempre materiales con alta carga de rinocerámico y ojo, que usando materiales que tengan baja contracción, ¿vale? Y si a esto le agregas una técnica de estratificación usando tonos opacos y tonos esmalte, pues vas a obtener un mejor resultado. Con esto, queridos colegas, estamos llegando al final de nuestra charla, concluyendo que no existe evidencia suficiente que soporte que algún material en especial sea mejor que todos o que sea el ideal para todos los casos. No hay el producto panacea, no existe este material que pueda ser aplicado para todos los casos de manera generalizada y que en todos los casos tengamos los excelentes resultados. No existe.
Y el día que existan estos materiales, ese día se van a acabar muchos de los dentistas, ¿vale? Es imperativo conocer las características de los materiales. Si no conoces las cualidades del material, si no conoces sus límites, entonces te va a ser fácil poder utilizar un material de manera errónea en una situación que demanda otro tipo de materiales. La selección del material dependerá del defecto, la cavidad y el tejido involucrado. Por favor, el diagnóstico, no olvidemos el diagnóstico. Yo les agradezco muchísimo, quedo al pendiente de sus comentarios, por favor, aquí abajo, y seguimos en contacto, seguimos en esta comunidad.